Bueno, voy a seguir con este segundo ejercicio, con estos dos otros ejercicios que tenemos. En este caso dice el ejercicio, suponga que la curva de la demanda diaria de pescado en una comunidad está dada por esto, ¿ya? Y me dice, si los botes de pesca traen 200 libras, ¿cuál será el precio de equilibrio? Entonces tengo que, para encontrar el precio de equilibrio, necesito igualar, ¿verdad?, la condición de equilibrio, que es la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. Entonces la cantidad demandada es 1100 menos 100p y la cantidad ofrecida es fija, ¿verdad? Es de 200. Entonces al igualar esto el precio me da 9. Este sería el precio de equilibrio. La cantidad de equilibrio, ¿cuál es? La misma que tenemos, ¿verdad? La cantidad de equilibrio es de 200 porque es fija. Esa es la misma cantidad de equilibrio, ¿ya? Entonces me piden graficar. Ok, voy a graficar por aquí. Plano cartesiano. Lo grafico por aquí. Y entonces tengo... necesito quitar un poco. No, necesito volverlo a hacer. Tengo por aquí, voy a graficar el plano cartesiano otra vez. Para graficar la curva de la demanda y de la oferta. Entonces ya sé que aquí es precio, cantidad. Y entonces al graficar la curva de la oferta tengo que los intersectos, haciéndolo ya de manera directa, son estos que estoy haciendo aquí. Entonces la curva de la demanda va a ser la que pasa por estos dos puntos. Ustedes ya saben cómo hacer esta curva de la demanda, ya la hemos hecho varias veces. Ahora tengo la curva de la oferta es fija. ¿Qué quiere decir eso? Que es totalmente vertical o lo que es lo mismo que sabemos que es perfectamente inelástica. Entonces digamos que por aquí esté el 200. Que por aquí esté el 200. Y entonces tenemos que la curva de la oferta es esta que viene. Perdón. La curva de la oferta es esta que viene totalmente vertical de aquí. Y entonces ya sabemos que el punto de equilibrio es este que está aquí. ¿Y cuál es el precio de ese punto de equilibrio? Es 9, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Es 9. Entonces me pide, ok, ya hicimos el primero, calcular el precio de equilibrio y graficar. Ahora me pide calcular el excedente del consumidor y del productor. ¿Cuál sería el excedente del consumidor? El excedente del consumidor ya sabemos que está por debajo de la curva de la demanda, encima del precio. Sería este triangulito que viene aquí, esta área de aquí. Ok. ¿Cuál sería el excedente del productor? En este caso, es un caso un poco diferente al que hemos visto antes, porque en este caso tenemos una curva de demanda totalmente inelástica, es decir, totalmente vertical. Entonces aquí lo que se asume es que no hay costos marginales, sino que un costo fijo. Es decir, en este caso los pescadores cuando van a pescar, ellos tienen un costo fijo y traen esas 200 libras. No tiene un costo adicional. Recuerden que el significado marginal es un costo adicional. No tiene ningún costo adicional pescar más peces, ¿verdad? Sino que hay un costo fijo de ir en la embarcación y traer esas 200 libras. Entonces, si nos olvidamos de ese costo fijo, si asumimos que es cero, aunque obviamente no es cero, pero solo para simplificar, pensamos que es cero, el excedente del productor va a ser todo esto. Va a ser toda esta área de aquí. Bueno, no me salió nada bien. Ya sabemos que esta área pues de aquí es toda esta área de aquí. Esa área de ese rectángulo de aquí. Entonces, calculemos esto. Calculemos eso. Entonces tenemos que el excedente del consumidor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área del triángulo amarillo. Entonces tendríamos la base, que es 200, por la altura, que sería 11 menos 9, son 2, entre 2. Estamos hablando de $200 en este caso. El excedente del productor, ¿a qué sería igual? Sería igual a la base del rectángulo.
que sería la altura o como sea 9 por 200. Entonces estamos hablando de $1.800. Ese sería el excedente del consumidor. Si se fijan en este caso, ¿ya? En este caso particular, el excedente del productor, que es 1.800, coincide con el gasto total, es decir, los $9 a los que se vende cada libra por las 200 libras de pescado que se venden. Entonces estamos diciendo que todo eso representa una ganancia para el productor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que los costos son ceros, no estamos tomando en cuenta los costos, pues, los costos fijos que tienen. Entonces ya hicimos, ¿verdad? Este segundo inciso. Ahora dice, suponga que el gobierno quiere beneficiar a los pescadores e impone un precio mínimo de 10, es decir, en vez de vender 9, se vende a $9, se vende a $10. Veamos qué pasa. ¿Ya? En este caso, ¿ya? En este caso tenemos 10 aquí y entonces tenemos este punto de aquí. Si calculamos la cantidad, cuánto es la cantidad demandada a $10, nos da, eso nada más se sustituye, ¿verdad? Aquí la cantidad en la demanda sería 1.100 menos 100 por el precio de 10 en este caso. Entonces aquí tenemos 1.100 menos 1.000 sería 100. Entonces tenemos 100 aquí. ¿Qué pasa en este caso? En este caso tenemos una gran pérdida en realidad y eso es lo que vamos a calcular. Eso, ¿qué sucede con el excedente del consumidor, del productor y el total? Entonces, llamémosle, ¿verdad? Pongámosle nombre a esta área, pongámosle a esta área a esta área B y a esta área C. Entonces, calculemos la variación del excedente del consumidor. ¿Qué pasó con el excedente del consumidor? Al haber este precio, pierde esta franja de aquí, que sería A y B. Entonces, la pérdida del excedente del consumidor va a ser igual a menos A menos B. ¿Y a cuánto sería menos A menos B? Sería menos A, que es el área de ese rectángulo, que sería menos la base, que es 100, por la altura, que es 10 menos 9, 1, menos B, que en este caso B sería el área de ese triangulito de ahí, que sería la base igual a 100 por la altura igual a 1 otra vez entre 2. Entonces aquí tenemos que eso nos da menos 150. Ahora calculemos el excedente del productor. ¿Cuál es la variación del excedente del productor? Si nos fijamos, el excedente del productor pasa a ser este rectángulo de aquí. Es decir, tenemos un área por aquí. Esta área de aquí, ese rectángulo A, ya se reasigna del excedente del consumidor al excedente del productor. Pero vemos que se pierde esta franja C del excedente del productor, que es bastante significativa. Entonces calculemos. Entonces gana el excedente del productor, ¿verdad? El excedente del productor gana el área A. Gana el área A, pero pierde el área C. Pierde el área C. Entonces el área A ya sabemos que es menos 100 por 1. Perdón, positivo. Positivo porque este lo gana, más bien. Este lo gana, entonces sería 100 por 1. 100 por 1. Menos el área C. El área C, ¿a qué sería igual? La base es 100 por la altura, que es 9. Entonces esto, si lo hacemos, nos da menos 800. ¿Qué pasa? Aquí hay algo interesante, que la política se suponía que era para beneficiar a los pescadores. ¿Por qué? Porque ponían un precio mayor que el de equilibrio. Pero ¿qué terminó pasando? Que en realidad terminó perdiendo el pescador. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio, la demanda se cayó de 200 libras a 100 libras.
Y entonces ellos pierden las 100 libras que los podían haber vendido, aunque sea un precio menor, pero ellos pierden todo eso porque ya no lo pueden vender, porque el consumidor ya no está dispuesto a comprar 200 libras, sino que está dispuesto a comprar hasta 100 libras. Entonces hubo una pérdida, a pesar de que la política buscaba cómo beneficiar a los pescadores, lo que hicieron fue perjudicarlo mejor. Más bien lo perjudicaron. Entonces, lo último que nos queda hacer es la variación del excedente total, que eso no es más que la suma de los dos, así que sería menos 950. En total, el bienestar total de esa política se disminuyó en $950, 150 que perdió el consumidor y 800 que perdió el productor. Ese sería el ejercicio.